Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Si ya estáis usando la librería Faker para generar datos en vuestras pruebas, como os recomendamos en un vídeo anterior que os dejamos en la descripción, enhorabuena porque es una excelente elección. Sin embargo, debéis saber que Faker también puede causar pruebas erráticas y en el tutorial de hoy entenderemos por qué. Faker es ideal para crear datos falsos de forma rápida y variada en las pruebas. En lugar de emplear únicamente datos estáticos, nos permite simular una gran variedad de casos con diferentes datos para cada ejecución. Sin embargo, el problema que puede surgir con los datos aleatorios reside precisamente en su naturaleza variable. Por poner un ejemplo sencillo, imaginad que quisiéramos verificar el camino feliz del registro de un usuario en el programa y uno de los requisitos fuera que la contraseña tuviera al menos 10 caracteres. Si usáramos el método password de Faker sin especificar un rango para la longitud de la contraseña, la librería la generaría entre 6 y 20 caracteres por defecto, por lo que produciría un test errático. En algunas ejecuciones, Faker devolvería el dato correcto para la preparatoria, pero en otras el test fallaría al no cumplir con los requisitos de la contraseña. Del mismo modo que en el último vídeo vimos que se podía reproducir el orden de ejecución de las pruebas mediante una semilla, también se puede replicar el escenario de datos en el que se produce un test errático con una semilla de Faker. Si se le pasa un valor fijo al método seed del generador de la librería, Faker produce siempre la misma secuencia de datos aleatorios, lo cual puede ayudarnos a reproducir errores y encontrar su causa. A continuación, vamos a mostraros una posible forma de configurar PHP Unit en un proyecto de Laravel para registrar la semilla que usa Faker en cada ejecución. Para ello utilizaremos el atributo Bootstrap que podemos añadir a nuestro fichero de configuración de PHP Unit. Este atributo permite indicar la ruta a un script que será ejecutado antes de que se lancen nuestras pruebas. Y en este script será donde generaremos una semilla aleatoria para cada ejecución que registraremos en un archivo de logs. Para no alargar el vídeo en exceso, fuera de cámaras ya hemos realizado las configuraciones. Por un lado, dentro de la etiqueta phpunit del fichero de configuración de phpunit, hemos añadido el atributo bootstrap con la ruta del script que hemos situado en test utils bootstrap. Si venimos a este script, vemos que el código es realmente muy sencillo. Primero inicializamos una aplicación de Laravel y creamos una semilla entre 1 y 1.000.000. Luego obtenemos del contenedor de dependencias de Laravel la instancia del generador de Faker y le asignamos esa semilla. Una vez hecho esto, llamamos a una función que registra en un fichero de logs esta semilla junto con el día y la hora en el que se produjo la ejecución de las pruebas, asegurándonos previamente de que el directorio del fichero de logs existe. Podéis encontrar este script en nuestro GitHub de Zabbak Academy. En la parte inferior hemos añadido otra alternativa comentada, un poco más larga, en la que solo se registrarían las semillas de las últimas 30 ejecuciones, eliminando las más antiguas. Genial, pues vamos ahora a VS Code a hacer la prueba. Tenemos el proyecto abierto por las carpetas Storage, Logs y vamos a ejecutar algunos tests desde la consola. Y efectivamente vemos que se ha generado una carpeta Faker que no existía y dentro encontramos un archivo de logs. Lo abrimos y aquí tenemos la información de la semilla de Faker usada en esta instrucción. Volvemos a ejecutar los tests y se añadiría una nueva fila con la nueva semilla utilizada. Vayámonos ahora a un test, pongamos un punto de parada detrás de donde se usa Faker y ejecutemos el test. De acuerdo, y vemos que Faker ha generado un UID que empieza por ID33. Vamos ahora a volver a ejecutar el test y en esta ocasión el UID empieza por F8C1. Como veis, ha cambiado su valor, ya que el funcionamiento de Faker es generar datos aleatorios. Ahora vamos al fichero de logs y vamos a copiar la última semilla. Venimos a nuestro script y la vamos a usar de forma fija, en lugar de generar una nueva semilla aleatoria. Volvemos al test, lo ejecutamos y si os fijáis, ahora el UID vuelve a empezar por F8C1, como en la última ejecución, dado que estamos usando la misma semilla.
Y hasta aquí el pequeño truco para replicar el escenario de datos en el que se produce un test errático y poderlo corregir. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.